Bienvenidos a un nuevo encuentro de biohistorias. Mientras aguardo que se vayan conectando y se sume nuestra invitada del día de hoy, les cuento que ella es Olga Torrado, se encuentra en España. Olga es creadora del biotransgeneracional, es acompañante y diplomada en bioneuroemoción, también hace transgeneracional y psicoterapia de un curso de milagros. En breve va a estar ella acompañándonos. Muchas gracias a todos los que se van conectando como siempre por estar del otro lado y obviamente a los que verán este live luego. Olga, ahí te... A ver, a ver. Hola, ahí Hola, estamos. Carolina. ¿Cómo estás, Olga? Un placer. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Gracias a ti por formar parte de Biohistorias. Bien, muy bien. Bueno, buenas tardes, porque estamos de tarde también, a unas horitas de diferencia, pero bueno, de tarde. Olga, contanos cómo llegaste a este paradigma de la bioneuroemoción, el transgeneracional, cómo fue ese recorrido, contanos un poco tu historia. Pues mira, Carolina, yo empecé, desde muy pequeña a estudiar y a leer, sobre todo a investigar sobre asuntos que a nadie se le ocurrían, o muy pocas personas se nos ocurrían, ¿no? Desde muy chica a leer sobre distintas religiones, a leer sobre metafísica, sobre ciencia cuántica, sobre temas así un poco inusuales. Y en eso he estado prácticamente toda la vida, investigando sobre esos temas, pero no fue hasta hace, o sea, me formé en otra cosa que no tenía nada que ver, tenía un negocio, una vida que iba en paralelo a lo que toda la vida me había inspirado y me había gustado y demás. Pero llegó un momento en que lo dejé todo porque decidí que tenía que dar un salto al vacío y dedicarme plenamente al tema de la bio, porque bueno, había sufrido una serie de acontecimientos que me habían llevado a seguir investigando en esta línea, porque en la familia de mi padre había una enfermedad eh, hereditaria, de estas que te dicen que son hereditarias, genéticas y demás, que a mí me cogió con 28, 29 años, cuando a mi padre se la diagnosticaron, y venía de abuelos, de bisabuelos, pero nos cogió un poco como de sorpresa, porque a mi abuelo no sabíamos que tenía, que sufría de esa enfermedad porque falleció joven. Entonces a mí cuando se la diagnosticaron a mi padre fue un poco como de sorpresa. Y después de diagnosticársela a mi padre, yo, como te digo, ya tenía 28, 29 años y me hice pues lo que hace mucha gente, de hacerse los estudios genéticos para ver si tienes posibilidad de ser portadora, de padecerla y demás. Y ahí pues me dijeron que tenía posibilidad de ser portadora y mi vida entró ya en caos total. O sea, yo en ese momento pues estaba casada, quería ser madre y para mí fue como un palo de, bueno, entonces ahora que ya no voy a ser madre, ya esto se va todo al garete, o sea, todas las expectativas que había planificado sobre mi vida cambiaron Claro. y ahí empezó la búsqueda, ¿no? Primero con la parte médica clásica de qué podía hacer, hasta dónde llegaba la medicina clásica y ya después como ya Disculpa, llevaba Olga, ¿se puede saber cuál es la enfermedad? una enfermedad neurológica, Ah, neurología. es neurológica con, vamos, se llama Corea de Huntington, una enfermedad bastante difícil porque termina, como bien sabes, eh, el proceso es bastante difícil, terminas por morir a los pocos años, una vez que aparece. Y bueno, yo quería estudiar lo máximo sobre ese tema y después ya de unos años, ya pasados varios años, ya bueno, fui madre, mi hija no tiene el gen, está completamente sana. Seguí investigando y una cosa me fue llevando a la otra, como yo seguía estudiando sobre temas espirituales, temas de conciencia, hacía crecimiento personal, ya
empecé a meditar, empecé a hacer muchos talleres, me metí en un montón de formaciones y al final pues apareció la bio en mi vida de la mano de Enrique Olvera, que fue con quien Ahí hice empezó, claro. la diplomatura, hice el posgrado y demás, hice todas las formaciones con Enrique. Y después de haber terminado la formación con él, pues seguí estudiando con otros la biodescodificación, las leyes de Hammer. Ya fue como a saco, ya me puse a estudiarlo todo, a darlo Claro, te fue todo llevando. y bueno, he hecho todas las formaciones habidas y por haber de bio y sigo estudiando, seguiré estudiando. Sí, sí, sí. Y yo creo que esto ya hasta el fin de mis días. Pero bueno, empezó un poco en esa línea, en querer investigar sobre el tema, en estudiar lo máximo posible a qué se debe esto de las enfermedades genéticas, cómo se despierta, cómo se desarrolla. Me metí de lleno también en la epigenética y esa Claro, fue un poco mi historia. Después de muchos años, pues sigo en el tema, sigo bueno, ya dando talleres, consultas, claro. hasta bueno, como tú bien sabes, he terminado hace poco de hacer una formación y ya formaciones también. En fin, Claro. un Y la poco por bio ahí fue te la vida. lleva, supongo, al transgeneracional también, que lo haces con Marta Ese lo hice Salvat. con Marta, sí, porque claro, cuando yo termino de hacer todo lo que estudio sobre bio, veo que, bueno, como tú bien sabes, que el inconsciente es el que nos gobierna y el que hay varios tipos de inconsciente, ¿no? El biológico, el colectivo, no sé qué, y el familiar. Y yo ya empiezo a dar consultas, a dar talleres y demás, y veo que lo que estoy cada vez viendo más que es la parte familiar, que el transgeneracional para mí es súper importante. O sea, podría decir que el 90-95% de los casos son del transgeneracional. Entonces me puse de lleno, digo, bueno, yo esto tengo que también formarme y estudiar por todas las vías. Pues también a leer mucho sobre el tema transgeneracional, a investigar en todos los autores que sabían más del tema, hice formación con Marta Salván y, y empecé a aplicarlo de manera directa a la parte que yo tenía hecha ya de bio, en investigar a través de análisis del árbol, en centrarme mucho también en la parte del transgeneracional, porque claro, si es que al final para mí es fundamental que ve esto porque se repite, ¿no? Porque heredamos esa información en nuestro ADN, ¿no? Que es lo que explica la epigenética, que Claro. heredamos la información, que es lo que activa que esos genes se despierten o se queden dormidos, cuánto influye el factor emocional, de qué nos resuena, o sea, cómo repetimos esos patrones familiares, que es que se da casi siempre, o sea, te digo que el 95% de los casos son patrones repetidos, y ahí me metí también de súper lleno, porque lo considero que van de la mano sí o sí, por Claro. mucho que a muchos les pese y sintiéndolo por muchos otros que consideran que con la bio se termina, se para y una vez que tomas conciencia que se acaba, para mí no. Para mí Claro, hay que seguir investigando y hay que seguir aportando todavía mucho más. claro, totalmente. Sí, sí, es cierto. Algunas cosas las aporta la bio, algunas cosas las aporta el transgeneracional, pero bueno, lo lindo es que son dos paradigmas, podríamos decir, que confluyen muy bien en lo terapéutico, ¿no? Se fusionan muy bien, andan muy bien. Y después vino un curso de milagros. Sí, mira, ya después de muchos años, como yo digo, de buscar la verdad, porque siempre estaba con que había cosas que me rechinaban, porque ya te digo, yo empecé muy pequeña, con 7 u 8 años empecé a estudiar todas las religiones, a meterme de lleno en todo lo que hablaba pues, sobre Dios, sobre la Claro, ciencia cuántica, y, y me rechinaba mucho a cosas que no estaba de acuerdo, pues, siempre he sido muy rebelde, siempre he ido en busca o sea, me he confrontado, ¿no? De pequeña me confrontaba con los curas porque estaba en un colegio católico y ese espíritu rebelde siempre me ha llevado a seguir investigando, a seguir buscando, a seguir preguntándome y esto por qué no, y esto por qué no me suena. Y después de muchísimos años y de leer muchísimo, pues apareció en mi vida lo del curso de milagro, que nunca aparece por casualidad, apareció también pues, bueno, de la mano de un compañero y de un maestro.
y me puse a leer sobre el curso de milagros y de ahí empezando, porque yo soy una estudiante del curso de milagros, no soy más que una estudiante y creo que estaré ya para los restos con el curso de milagros, pero apareció José Luis Molina en la escuela de terapeuta de la psicoterapia del curso de milagros y hice también la formación con José Luis Molina, a quien le estoy súper agradecida porque para mí es un maestro diario, porque leo una lección cada día, la escucho con José Luis, o sea, es como, Claro, claro. como un maestro de cabecera, como yo digo, ¿no? A quien le debo mucho sobre ese tema que desconocía y que al final resonó mucho en mí, o sea, ha sido la primera vez que algo no me rechina, que lo siento como que sí, que por ahí va el tema, por aquí esto es fundamental y que al final no venimos a extender el amor, ni venimos vamos, a tomar conciencia, a tomar no sé qué, sino que al final todo lleva al perdón. O sea, Claro. lo tengo cada día más claro y más integrado que sin el perdón aquí no hacemos nada. Entonces, pues, en eso se basa un poco lo que estoy haciendo, que es llevar la bio como el transgeneracional y de la mano del Claro. perdón. Bueno, ahí te iba a preguntar, vos sos creadora de un método propio, ¿verdad? Que es el biotransgeneracional. ¿Sí? Yo Contanos un poquito de qué se trata, cómo es bueno, un poco estuviste contando, ¿no? Pero algo más en detalle del biotransgeneracional. ¿Cómo pues, surge? ¿En qué momento? pues mira, surge Carolina porque cuando yo termino de hacer las formaciones, que fue como, o sea, cuando ya me lanzo a hacer las consultas y demás, cuando empieza lo de la pandemia, ¿no? O el lío este en el que nos meten, y, y bueno, pues entonces lo que empiezo a hacer consultas online, básicamente, porque claro, no se podía salir mucho a ninguna parte, y ahí paso mucho tiempo siguiendo con los estudios, siguiendo con las investigaciones, y cuando llevo ya un tiempo, pues me doy cuenta que quiero hacer formaciones, pero las formaciones que yo he recibido de los cursos de biodecodificación, de biodesprogramación, son como un poco básicas desde mi perspectiva, ¿verdad? Muy respetable y de todos los compañeros, porque todos estamos aquí para aportar lo que sabemos, ¿no? Y para compartir, pero yo creía que se podía hacer un poco más extensa, un poco más completa. Y bueno, pues llegó un momento también en el que me encerré, hace ya como un poco más de un año, me encerré, estuve unos cuantos meses solamente dedicada 8 o 9 horas diarias a escribir sobre la formación de biotransgeneracional, que es un nombre que registro para poder dar estas formaciones. Y, y la hago, o sea, y he hecho un formato de 9 meses completo de teoría y práctica en el que he integrado toda esta parte que a mí me apasionaba y que veo que van de la mano sí o sí, desde mi perspectiva, claro, que es Claro. toda la parte de la bio, del transgeneracional y del perdón, va todo un poco enfocado Claro. en... Claro, bueno, para que la gente comprenda, bueno, varios ya vienen viendo biohistorias y han visto otros referentes también, para que la gente comprenda es que lo que intenta decir Olga es que muchas veces uno hace una formación y es puramente de bio y después tenés que a lo mejor estudiar en otro lado el transgeneracional o la psicogenealogía. Entonces, en función de esto, Olga crea un método propio donde incorpora, ¿no es cierto?, ambas disciplinas. Un curso de milagros también está acá, en Biotransgeneracional. La parte solo de lo que es el perdón, el hacer el acto simbólico una vez que... Claro, porque Carolina, yo por ejemplo cuando yo hago talleres en directo, ¿no? O sea, presenciales, mejor dicho, cuando Sí, hago sí. talleres presenciales, yo veo que muchas de las personas que asisten, pero no tienen, o sea, base ninguna, ¿no? O sea, de lo que es el tema de la bio, ¿no? Porque alguien se lo ha recomendado, porque han escuchado el tema, han escuchado algún vídeo, visto vídeos, pero no tienen mucha base. Entonces yo veía que cuando hacían una consulta o hacían alguna pregunta y demás,
se quedaba un poco como, bueno, ahora tomo conciencia y, ¿no? Pero esto se me queda un poco en el aire. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? La parte de la psicoterapia del espíritu la aplico en lo que es hacer un acto simbólico de perdón, si hay que hacerlo, ¿no? Si tienes un conflicto, si lo que te viene es un conflicto con el padre o eres doble de tu padre o de tu madre, ¿qué puedes hacer? Un acto simbólico de perdón, de alguna manera una carta, bueno, sabes más o menos de lo que se trata. Esa es la parte que estoy aplicando. Sí, sí, me encanta. Yo empecé a incursionar no hace mucho y la verdad que es maravilloso un curso de milagros, es muy lindo y sumamente aplicable a lo terapéutico también. Y pienso igual que vos, es el camino, ¿no? Es por ahí, es el perdón. Que, bueno, yo trato siempre, quizás vos estás un poco más fogueada en el tema, para que la gente pueda entender, ¿no? Que el perdón no es un perdón eclesiástico el que propone un curso de milagros, ¿no? ¿Querés compartirlo? ¿Querés contarnos sobre el perdón y por qué para nosotros es tan importante, ¿no? No solo en lo personal, sino en lo terapéutico, que los consultantes puedan entrar, ¿no? Por ese camino. Sí, porque claro, cuando hablas de perdón, siempre piensan que el perdón es el perdón hacia el otro, y el perdón nunca es hacia el otro, el perdón es hacia ti mismo por haber atraído esa situación. Entonces, claro, tienes que explicar siempre cuando haces una formación o un taller y tal, que eres tú quien ha traído esa... En la mayoría de los casos, sobre todo cuando son conflictos que siempre se repiten, que es con el padre, con la madre, eres tú quien ha elegido ese padre o eres tú quien ha elegido esa madre antes de venir a esta experiencia. Entonces, claro, mucha gente eso le rechina, porque lo único que han oído hablar del perdón es el perdón hacia el otro. Entonces, la pregunta siempre es la misma. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Yo tengo que perdonar al que ha abusado de mí cuando era pequeña? ¿No? ¿Cómo voy a perdonar a mi padre si mi padre era un borracho que llegaba por la noche y nos pegaba a toda la familia? Tal cual. No, perdón es hacia ti porque tú has elegido esa experiencia y has elegido ese padre antes de que apareciera. Y eso pues al principio es bastante, porque o sea, se crea un rechazo de, bueno, ¿qué estás contando? O sea, yo he pedido que a este padre, sí, tu experiencia álmica ha pedido esta situación. Entonces, perdonarnos ciertas situaciones, entiendo que no es fácil, ni de entender, vamos, ni siquiera yo misma, ¿no? Porque yo también muchas veces pienso, Dios mío, ¿hasta dónde puede llegar esta experiencia, ¿no? A ser dolorosa, porque yo soy la primera que lo explico, que lo pongo, que tal, pero yo también tengo una hija. O sea, claro, si a mi hija le ocurre algo súper grave, pues también tendría que verme en esa situación, en esa tesitura, tengo que perdonar y tengo que perdonarme, pero que entiendo que claro, cuesta, y mucho más cuando no estás familiarizada con esos términos del perdón, de que el perdón siempre es a ti mismo, y que a la única persona que libera es a ti misma con el perdón. Y hasta que no perdones... Que no quiere decir que no esté de acuerdo, ¿no?, con lo que ha hecho la persona, porque también es importante no juzgar, ¿no es cierto? Claro, siempre importante, siempre le digo, una cosa es que tú perdones la situación, te perdones lo ocurrido, lo vivido. Una cosa es que te vaya a tomar café con el tipo, sí, no claro, puede ser. Tú tienes que poner tus límites, tienes que poner tus barreras, ¿no? Pero que te perdones, porque es que si no, el rencor es siempre un veneno para ti mismo, ¿no? No es algo que le vaya a servir al otro. Y tú no te liberas hasta que no te perdonas. No te liberas nunca. Entonces, esa es la parte que tenemos que estar aplicando del perdón. El perdón siempre hacia mí mismo, y ver al otro como un espejo que te ha reflejado algo que tú tenías que trascender, que sanar, que liberar, que no verlo como no sé, un victimario. En el calificativo, el juicio que le pongamos en cada momento, ¿no? Sí. Las dos, y a ver si vos coincidís, y también, ¿no? Ser conscientes que cuando uno no perdona, no puede liberar esa situación, vendrá otro personaje en un mismo escenario a mostrarnos la misma cosa, ¿no? Hasta que nosotros, porque pienso que el propósito es poder trascender todas estas cuestiones, ¿no?
Claro, claro. Y no pasa nada, no perdones, no pasa nada, pero va a venir otra situación que te lo va a venir a marcar Siempre, nuevamente, ¿no? porque siempre que condenes estas cosas, siempre que hagas un juicio estás condenado a repetirlo. Entonces, Exacto, mientras no lo perdones, lo que tú dices, lo repetirá, o bueno, lo repetirán tus descendientes. O sea, exacto, que también tienes ahí esas posibilidades, ¿no? Igual que el trabajo de lo que heredas de la familia, todo lo que no trascienda, bueno, pues ahí se ve, ¿no? Que viene de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tus padres, y seguirá. claro. Si tú no lo trasciendes, pues seguirá a tus hijos, a tus nietos, hasta que no haya alguien que esté lo suficientemente evolucionado y preparado para terminar con ese patrón y dejar de repetir el conflicto, la situación, la enfermedad, que quieras, llamas, que se llame como sea, pero mientras tú no lo trasciendas, seguirá la cadena hacia abajo. Totalmente. Olga, ¿y estos 7, 8 meses que dura tu formación, esto puede hacerse online? ¿Tenés también posibilidad presencial para quienes están en qué parte de España estás? Eh, bueno, yo vivo en Sevilla, que es el sur de España, en Sí. Andalucía. Eh, tenemos prevista más adelante poderla sacar online, pero ahora mismo la estamos haciéndolo presencial. Ajá. Eh, tenemos previsto poderla ofrecer ahora de nuevo en Jerez de la Frontera, y, negociaciones para esta próxima temporada también en Barcelona. Qué Ahí bueno. estamos en Expandir. marca presencial. Y un poco más adelante, ya te digo, poderla ofrecer también online, que nos han preguntado muchas personas pues, de Argentina, Claro, de Chile, de un montón de sitios. O sea claro que que sí. poderla poner en breve. Sí, sí, porque esto va cada vez más, se va ampliando, ¿no? Y cada vez son más las personas que entran a este mundo, digo yo, a este Sí, mundo de la bio y de, ¿no? sí, sí, es cierto. A mí me gusta mucho, de todas formas, Carolina, me gustan mucho los presenciales porque, bueno, online ahora mismo se hace de todo y se puede hacer de todo, pero hacerlo como en directo, sí, mucho de sentir esa energía también, de poder, de forma grupal, aunque sea partes online, que se pueda compartir entre compañeros, experiencias, que Sí, se pueda compartir. Creo que sí, eso enriquece claro, mucho totalmente, y hace mucho. O sea, más tal que cual. una cosa que sea solamente para ti independiente, que haya partes en las que siempre tengas un algo como más en directo, más cercano. Seguro, sí, 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 hay personas que prefieren inclusive más lo presencial, si se quiere, que lo online, ¿no? Pero bueno, todo también esto es un mundo globalizado y que bueno, también esto nos permite, mira, estar vos en España, yo acá y poder comunicarnos y así Eso es estar, fantástico, ¿sí? que también es maravilloso, ¿no? Es también la ventaja del online y de todo esto, así que bueno. Bueno, muy bien por ahí. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar, algún caso práctico que a lo mejor te haya llamado la atención o que quieras compartirle a la gente en torno siempre, ¿no? A este modelo, podríamos decir, ¿no? Bueno, yo, a ver, casos tengo muchísimos, porque llevo ya muchas consultas y hay muchas cosas que llaman la atención, ¿no? De algunos casos que se repiten. A lo mejor tengo, por ejemplo, de una chica bueno, una señora que llevaba 20 años con agorafobia y había hecho de todo, o sea, había acudido a especialistas de todo tipo. Y su hijo, que tenía un hijo también con 18 y 19 años, como repetía la misma historia de agorafobia de la madre, y como una sesión, una consulta, tipo una consulta presencial, y me costó bastante trabajo llegar al origen, se nos atascaba, estuvimos ahí mucho rato intentando averiguar de dónde venía, y venía de un tío abuelo. O sea, y es sí, un caso que se complicó un poco porque yo voy muy directa como a los padres, a los abuelos y a los bisabuelos casi no llego, ¿no? O sea, siempre entre los Claro, padres y los claro. abuelos Sí, sí, suelo verlo con facilidad. Y ese me costó un poco llegar y cómo llegamos al caso, que era un tío abuelo del que ella estaba siendo doble, que la habían encerrado en la cárcel
bueno, la época en la que le correspondió vivir por homosexual. Y entonces lo terminaron condenando a muerte, ¿no? Y en el año en el que a él le condenaban a muerte, pues tenía 40 años, a ella es cuando se le despierta esa agorafobia, ese signo de aniversario Claro. en el que le aparece la agorafobia, y llevaba a la mujer pues como 20 años que no salía de fiesta, que no iba a sitios donde había gente, que mi marido estaba desesperado porque no podían ir juntos a ninguna parte, y estaba viendo como el hijo ya con casi 20 años estaba siguiendo exactamente lo mismo. Y en esa consulta, pues bueno, eso se lo trascendió, Grabar. eh, Claro, claro. se desprogramó, y como está súper agradecida. Pero vamos, normalmente las consultas que más se me repiten, Carolina, son, bueno, pues algunas, se me repiten muchos conflictos sexuales, enfermedades del útero, del útero se me repiten muchísimo, mujeres que no pueden tener hijos, y como vemos como las abuelas, ¿no? Pues han sido abusadas, han tenido 10, O 11 han tenido hijos, unos cuantos, han claro. tenido. O han perdido hijos también, se puede dar. En casos Y más ahora pequeños. las nietas pues tienen ovarios poliquísticos, tienen problemas de útero, entonces se me repite mucho, pues, son mujeres que no tienen hijos. Se ven muchos cánceres de todo tipo, o sea, de pecho, de riñón, yo siempre digo que, y además en una de las consultas que yo voy presenciales, porque hago online, pero también tengo 2 sitios a los que voy presenciales, que, que yo creo que a nosotros nos llega siempre los casos como más desesperados, ¿no? Los que ya tienen, o sea, son gente que ya ha hecho mucho recorrido, que han ido, Mucho recorrido de consultas y de especialistas. incluso en terapia alternativa, han hecho también de muchas otras, han trabajado con muchas otras herramientas, y cuando ya vienen a verte ya vienen pues, que han visto 4 especialistas, que han hecho varias terapias, y ya es un poco como, bueno, vengo aquí ya de Y entre desesperación. cansados y descreídos también, decimos, a ver qué vamos a hacer acá. Sí, porque me han dicho que esto, que ha venido un familiar o me ha recomendado a alguien. Y entonces, bueno, pues esa parte es muy bonita, porque cuando ves que te escriben o te ponen un mensaje días después y te dicen, ostras, no me lo puedo creer, me he hecho pruebas y esto me ha desaparecido. Eso pasa mucho también con los ovarios poliquísticos, con los quistes del ovario, que son muchas de las que veo, que me han visto 15 días después y me han dicho que esto que ha pasado, que si nunca ha estado, que si. Bueno, pues aparte es la que te motiva, ¿no? La que te da un poco de energía y de alegría, como para poder Claro que seguir investigando y viendo que por ahí vamos bien, ¿no? O sea, cuando recibes esa respuesta de las es personas hermoso. que te dicen, Maravilloso. pues sí, es muy Eh, bonito. Aquí, Olga, le vamos a dar lugar a una pregunta que, bueno, viene un poco al caso, ¿no? ¿Qué opinas de las fobias? ¿Cuál es tu opinión, no es cierto, con respecto a las fobias? A lo mejor en Yo algún creo caso, que bueno, agorafobia, acá contaste un caso, ¿no? Yo creo que las fobias, en la mayoría de los casos, son transgeneracionales muy claros. O sea, eh, a menos que haya o sea, algún punto en concreto, de alguna fobia en concreta, la mayoría son casos. Yo he tenido algunos casos de, bueno, pues como el de la agorafobia, ¿no? Que vimos al final que venía por parte Mi de este abuelo. hongo, pero he visto fobias a animales, por ejemplo, personas que le tenían, y venía pues, también igual, por transgeneracional, por un abuelo que en un momento dado fue atacado por un animal en un momento dado y tal, y eso después, esa información, como la heredan los hijos, los nietos, los bisnietos, en el caso de una chica que vimos que eran los bisnietos, era bisnieta, y, y seguían heredando. Mira, toda la familia tenía como esa fobia a los animales, pero era desde un perrito, una salamanquesa, a lo que fuera, ¿no? O sea, una cosa, las fobias siempre son un poquito exageradas, ¿no? Respuestas exageradas. Y como eso es fácil también de desprogramar, pero las fobias en general Son son transgeneracionales. transgeneracionales, y en la mayoría de los casos son fáciles de desprogramar, no suelen dar mucho problema. Tal cual. Mi amiga tiene terror a los gatos, la misma persona que te pregunta sobre
sobre las sobre el tema fobías de de gatos, claro. seguro Claro, que habría que indagar. Nosotros, bueno, en consulta, ya sea por online o presencial, llegamos a la causa siempre, ya sea a través de la indagación, ya sea a través de la hipnosis, eh, siempre presente a través de la respiración y demás, llegamos siempre a qué al parte, origen. al origen de esto de dónde está procediendo. Pero eso seguro que esa información no es suya. O sea, a menos que Claro. pequeña hubiese tenido. Sí, sí, que haya algo puntual porque viste que esas cosas no te las olvidas. Si es Claro, de esta vida, te va a decir, mira, cuando era chiquita me atacó un gato, por ejemplo. claro, por ejemplo, Pero cuando ya o no, no, tenés que hurgar al claro, árbol, dice, no, sí. yo es que con 8 años pues, me dio un poco a un perro y además fue tremendo y Sí, sí, o sí, sea, te acuerdas fácil. Pero cuando es que no te acuerdas, que tú dices que yo esto no sé de qué me viene, se indaga con facilidad y esto es del transgeneracional, sí o sí. tal cual. Mira, acá hay un caso parecido. Yo tengo locura con el agua e inundaciones. Mi mamá pasó un maremoto cuando era chica, claro. Claro, normal, pues información se le da y más en el proyecto Sentido durante el embarazo, que ahí estamos viendo el 40% de las programaciones vienen por el proyecto Sentido. Pues si tu mamá ya sufrió con un maremoto, esa información la trae sí o sí, y también habría que hacer consultas para evitar ese miedo al agua y trascenderlo. Claro, totalmente. Claro, es importante esto que cuenta Olga para todos, ¿no? Porque todo lo que uno va trabajando terapéuticamente también libera a las futuras generaciones, ¿no? Liberamos nuestros hijos, liberamos nuestros nietos y bueno, para abajo. Así que se libera hacia abajo, hacia arriba uno, es maravilloso el proceso, ¿no? Y que Sí, uno lo ve, ¿no? Porque se ve. sí, sí, Eh, claro. Te das cuenta en pocos días, como le y no pasó a vuelve, esta mujer. ¿no? Porque esto, Claro, lo que uno ve, que después de años, ves que la claro. persona no vuelve a tener, Es que vienen diciendo cómo me ha pasado con lo de las agorafobias, ¿no? Que a la semana, a las 2 semanas, pues me han mandado audio, no me lo puedo creer, pero hacía 20 años que no me iba de fiesta y me he ido de fiesta y me he sentido bien y mi marido no se lo cree. Y, o sea, te y das después cuenta. viene el marido, claro. Después Al lo marido mandan al que marido. Bueno, qué lindo todo lo que contás. ¿Y qué es lo que más te gusta a vos de todo esto? bueno, yo es que de la vida soy súper apasionada, yo no dejo de estudiar, o sea que yo hay días que hago consultas, días que me dedico a seguir investigando, comparto, como empezó con lo del tema este de cuando empezó el tema del encierro, empecé también a hacer vídeos cortos, que de ahí es lo que más visto, ¿no? Hacer vídeos de menos de 2 minutos en el que compartí alguna cosa puntual, de algún conflicto de pareja o de alguna enfermedad. Y eso, aunque parece, o sea, algo que comparto de manera gratuita, ¿no? Porque creo que hay que compartir y es una información que aporta mucho valor, bueno, un valor incalculable para muchas personas, pero eso lleva un trabajo, o sea, yo no lo hago así como de la nada, de cada tema me pongo a estudiar a fondo porque soy muy constante con el tema estudio de varios autores, cada cosa, o sea, aunque tú veas un vídeo de 1 minuto y medio de temas que en algunos casos son muy complejos, como fue el tema de la enfermedad que venía por la parte de la familia paterna y demás, pues ese tema, por ejemplo, yo me he pasado mucho estudiándolo porque estudio de muchos autores. Cuando ya he tenido la información suficiente, hago un resumen de 1 minuto y medio de Claro, la forma más clara y más precisa para poder aportarlo y que eso le llegue a mucha gente, que a través de esos vídeos a mucha gente después contacta conmigo porque le ha resonado mucho, ¿sabes? Esa información de cualquier tema, porque tengo pues de fibromialgia, de no sé qué, de ovario poliquístico, de apnea del sueño, de infinito, o sea, tengo no sé cuántos vídeos tengo ya colgados, ¿no? Pero sigo investigando, cada vez que veo algo nuevo, me lo anoto, me lo apunto, cada vez que me entero de algo, o sea, sigo investigando porque la bio me apasiona, vamos, el tema me apasiona y todo lo que puedo investigar y que puedo aprender,
siempre es para ponerlo en conocimiento, para anotarlo en las formaciones, para ponerlo en práctica, o sea, seguimos, yo en mi caso por lo menos sigo aprendiendo de los demás y trato siempre de aportar todo lo que voy aprendiendo gracias pues, gracias a las consultas, gracias al resto de personas que siguen investigando, que siguen aportando, pero yo creo que esto es como para... Sí, sí, eso es tal cual, es una contribución de ambas partes, ¿no? Uno va dando y después esto va... Además que estos videos que vos contás son tan importantes porque, más allá de que después la persona haga, ¿no?, una consulta, a cuánta gente le llega un alivio, decir, ah, mira, puede ser por acá, es como esa lucecita, viste que hay gente que está tan, a lo mejor que lo hemos pasado todos, perdidos, que no sabes por dónde puede ser, y de repente te llegó un video, ¿no?, y vas viendo, y bueno, y Claro, eso te va abriendo, ¿no?, claro, una posibilidad, abrí un poco la mente, ¿no? Que es lo que yo digo, que hay mucha rigidez mental, sobre todo parece que es una tontería, que no lo es, que en unos países hay más rigidez mental que en otros estáis como más abiertos, más tenéis una apertura mental, bueno, pues es así, no, no vamos a hacerlo. Entonces, para mucha gente, el que le resuene un poquito, el que pueda decir, bueno, ya se lo cuestione, ya es como una luz, ¿no? Una luz pequeñita que te lleva a un camino de, oye, pues esto que me ha resonado lo voy a mirar por internet, lo voy a poner en YouTube a ver qué me aparece sobre este mismo tema, ¿no? Eso me pasó, por ejemplo, con la intolerancia a la lactosa, que hice un vídeo de intolerancia a la lactosa, muchos grupos de intolerancia a la lactosa, y a mucha gente le llegó como un punto de, ¿cómo? O sea, ¿qué me está contando? ¿Que esto tiene algo que ver? Bueno, pues voy a seguir tirando, voy a poner esta información en más vídeos de YouTube que tenga que ver con el tema y que esté relacionado con la bio, y cuando ya he escuchado 2 o 3 que son similares, a mucha gente eso ya les motiva, no me quedo solo con la parte decimos que somos un complemento más a la medicina, pero que no solo hay que cerrarse a un campo, que hay que abrirse a infinitos campos de posibilidades, ¿no? Todas las herramientas son bienvenidas, si contribuyen y aportan y benefician, y si no, oye, pues a otra cosa, ¿no? Yo he hecho formaciones y he hecho talleres de miles de cosas que después a lo mejor no han ido conmigo, no han resonado conmigo, pero eso no quiere decir que no funcionen o no sean buenas. Pues Acá, lo Olga, mismo, que bueno, en relación a la lactosa, te pregunta alguien a qué se debe la intolerancia a la lactosa, si querés contarlo un poquito. pues fundamentalmente la parte que el conflicto que más se repite en la intolerancia a la lactosa es el conflicto con la madre, ¿no? La lactosa viene a reflejar el alimento con mamá y siempre se repite, el conflicto que más se repite es algo que tienes que sanar con tu madre. Sientes el alimento de mamá como tóxico porque Claro. sueles tener una madre fría, o no te ama como a ti te gustaría que te amase, no te muestra cariño. Mucha gente me dice, pues es que mi madre me llevo muy bien con ella, nos queremos mucho, sí, pero hay un momento en tu vida, probablemente cuando te apareció o cuando empezaste a ser intolerante, en la que tú a lo mejor esperabas recibir más cariño o que te amase de otra manera, o muchas que le preguntan, Justo nació un hermanito y sentiste a lo mejor una cosa... por lado, o Claro. presta más atención, cuando vas a trabajar, sí. Tiene que ver casi siempre con algo con mamá. Claro. Además, el inconsciente guarda muchísima información, no somos conscientes, de un 95% tiene, así que no es que todo recordamos y que todo está a la conciencia. Así que, bueno, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Que con esa precisión, ¿no? Fíjate que es por acá o por allá, ¿no? Uno va precisando también bueno, yo soy psicóloga y yo siempre cuento esto, que la asertividad que me la ha dado la bio, no me la dio sin desmerecer la psicología, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero realmente me sorprendió de la técnica, la precisión a la hora de es por acá, es por allá, que uno, a lo mejor podías tener años en terapia a una persona y no llegás. A lo mejor llegás, pero en muchos casos no llegás a determinar, ¿no es cierto? Claro, porque
nosotros, como yo digo, que eso también al principio, a muchas personas que están poco familiarizadas con la bio les choca mucho, de que ven a consulta cuando me preguntan algo, me hacen alguna pregunta, no sé, imagínate un grupo de amigos, un grupo, les digo, ven a consulta, esto lo vamos a ver en una consulta. Y se quedan como, ¿cómo? En una consulta, si llevo años yendo, ¿no? Sí, sí, totalmente, Llevo sí. años, vamos a verlo en una consulta. Y en una consulta vamos a máximo 2, pero no hay más. O sea, claro que también exponerse a una Claro, consulta de lío a estos niveles, pues entiendo que para mucha gente es como un pateo mental, porque totalmente. le vuelve medio loco, ¿no? Con las preguntas y aparece la resistencia y es como, es una lucha, Sí, como sí, yo digo, en una hora que puede durar una consulta, es replantearse, cuestionarse y que te aparezcan un montón de cosas que, que llegas de manera súper precisa, concisa tal cual. y de repente una removida que dices, bueno, madre mía, o sea, Sí, sí, ¿ahora sí. qué? ¿No? Es Ah, magia. Sos vidente. claro, Claro, claro. tal cual. Bueno, Olga, entonces tu próxima formación empieza cuando presencial en Jerez, Pues ¿es, no? empezamos en octubre, si Dios quiere, empezamos Octubre. en octubre, la anunciaremos en las redes siempre, que ya hemos, bueno, hemos empezado los primeros, pero todavía quedan algunas cosas que sacar. La sacaremos con tiempo, estamos ahora ya a finales de julio y en octubre empezamos con las formaciones y bueno, los talleres y las consultas y eso normalmente, los talleres también los vamos anunciando, los talleres normalmente son también presenciales, esos los Todo hago en cualquier... presencial. O sea, lo único que vos haces sí son consultas online, para las que la gente sepa, estás haciendo consultas. Sí, consultas. intervenciones online, pero lo que es formación y talleres, esto es presencial en Jerez Los y en talleres Sevilla. Carolina, los talleres según qué sitio sean, a veces son presenciales y online, porque Ah, si perfecto. los hago en algunos centros distintos, o sea que lo mismo los hago en Sevilla, que lo puedo hacer en Madrid, que lo puedo hacer en el centro en el que esté, hay Claro, algunos que sí tienen equipo para conectarse online y hay personas en presencial y hay personas online, dependiendo del centro en el que claro, perfecto. Así que bueno, ¿y cómo te encuentra la gente? Si quieres pasar tus redes, pues página. bueno, en las redes estoy en todas partes. Tengo una página web que es olgatorrado.com y luego pues en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, por Olga Torrado M o Olga Torrado Martínez me puede encontrar en cualquier sitio. Pero vamos, desde la página web, olgatorrado.com, puedes contactar para sesiones, para talleres, ahí vamos subiendo y en las redes también vamos subiendo continuamente vídeos, carteles, compartiendo Perfecto, siempre cosas y anunciando lo que vayamos a hacer lo que va a próximamente. venir. Bueno, Olga, ¿algún mensaje que quieras dejar final para la gente que te está viendo y quienes te van a ver seguramente después? ¿Algo que quieras Bueno, compartir pues para cerrar? yo, como estoy en España, y España es muy distinto a Sudamérica en el tema de lo que es estas informaciones, aquí pues, hay menos conciencia de esta parte del crecimiento, de la espiritualidad, de la bio. Eh, yo le diría a muchas personas que escuchan los vídeos, que les llega el mensaje, que, que traten de abrir un poquito la mente, que traten de indagar un poco, a abrir un poco la conciencia, que no se queden solo con el diagnóstico médico, que no se queden solo con ese miedo que produce cuando te diagnostican una enfermedad o cuando te dicen que Conflicto de esto es diagnóstico. hereditario, que no te quedes con el conflicto de diagnóstico, que si a lo mejor te cuesta trabajo buscar otras herramientas y demás, que leas un poco sobre epigenética, que investigues, que bueno, la epigenética es una ciencia que está demostrando que cómo los estados emocionales afectan directamente
a que esos genes se despierten o se queden dormidos, que leas, que investigues, que trates de no quedarte solo en ese diagnóstico, sino que te abras un poco a que hay mucho más, que estamos mucho tratando de ayudar, de servir, de ponernos al servicio de todo el que lo necesite, y que, como yo siempre digo, no se pierde nada por hacer una consulta, no se pierde nada por buscar alguna información más, y que no te cierres, ¿no? Que no te quedes solo en eso. Absolutamente. Bueno, Olga, por mi parte agradecerte, ha sido un placer A ti, conocerte, gracias por esta posibilidad, esta oportunidad de conocerte, de expandir, bueno, de llegar a tus preguntas, y bueno, transmitir información tan valiosa para la gente, para quienes están y para quienes van a verte, así que bueno, ha sido un placer, un honor que me acompañes. Y bueno, que sea el primero de otros encuentros, porque realmente ha sido un honor y un placer que estés acá. Lo mejor para todo lo que está haciendo y para todo lo que va a venir seguramente. Y bueno, éxitos. Y ya sabes, si estás en Argentina, ya tenés mi contacto, nos veremos, ojalá podamos abrazarnos personalmente. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Un beso enorme, muchas gracias. Gracias a todos por este Biohistorias. De esta manera pasó Olga Torrado por aquí. Gracias, Olga. Un beso enorme. Adiós. Hasta la próxima. Chao, chao.